chicos, damos comienzo a la primera clase de clasificación arancelaria segundo nivel. Bueno, me pone contenta volver a verlos, ya los he tenido en clase 1, nos hemos conocido durante el dictado de los parciales, de los finales, y bueno, básicamente lo que vamos a ver puntualmente en lo que es clasificación 2 es todo lo que se refiere a la parte práctica y algunos temas puntuales que ya vamos a analizar y vamos a leer un poquito el programa de qué se va a tratar y qué va a ser lo importante. Pero sí quiero que les quede claro ya desde hoy como primera clase que la materia es meramente práctica y que le vamos a agregar contenidos de clase 1 porque bueno, muchos de ustedes posiblemente no les haya quedado claro algunas cosas o bien presenten dificultades a la hora de clasificar. Mi idea es, durante las primeras clases que vamos a dar un repaso o volver a darles un repaso general de lo que fue clasificación 1 en lo que es el significado de la materia, por qué están o existen los criterios de individualización y clasificación de mercadería y sobre todo las reglas generales interpretativas, que es lo que más noté que les costó en los exámenes finales. Para comenzar vamos a ir hablando de lo que significa nuevamente clasificar, es una definición que ustedes ya saben. Después lo que voy a hacer es dictarle una serie de ejercicios para que puedan aplicar los criterios de individualización, que de hecho los podemos corregir, o bien yo les doy la respuesta a la clase que viene, o bien me las mandan vía mail, que yo no tengo ningún inconveniente en responderles si están bien o no. Sí les pido para la cursada de esta materia que por favor adquieran, consigan de alguna manera un nomenclador, bien sea 2008 o 2009. No quiere decir que los otros no sirvan, sino que estos son los dos nomencladores más nuevos y los que contienen las respuestas y las posiciones arancelarias correctas de los distintos ejercicios que vamos a ver, tanto cuando veamos cómo se clasifica un producto, que lo vamos a ver de manera práctica y vamos a intentar hacer un ejercicio con la marcha sistemática lógica en uno por regla general interpretativa, con las explicaciones como los que les voy a dar en el dictado online de la materia, que ahí sí vamos a ver un promedio de entre 10 y 20 ejercicios por cada clase, que ustedes deberán resolver y a la clase siguiente vamos a corregir o bien la pueden enviar por mail, pero yo normalmente lo que hago es la clase siguiente darles las respuestas y van a ser aproximadamente de a 20 los ejercicios y muy variados. Recomendaciones para esta primera clase y para esta nueva etapa que comienza. Ustedes ya están en segundo primera, esto significa que están a dos cuatrimestres de recibirse, de ser profesionales, y tienen que entender que clasificar correctamente, en mi opinión y en la de muchos de los colegas, es lo que genera un correcto despacho aduanero. Lo que es clasificar y valorar en aduana es lo que después genera automáticamente el OM 1993 ASIM, que no es ni más ni menos esa planilla que ustedes van a conocer cuando den las prácticas profesionales para liquidar un despacho y valorarlo, que se hace a través del sistema María. El hecho de equivocarse en una posición arancelaria, y vuelvo sobre el mismo tema antes de comenzar con el repaso general, el hecho de equivocarse en una posición da una declaración inexacta, lo que conlleva ya bien sea a una multa, a una denuncia, a un sumario, o bien a lo que es un perjuicio fiscal por el no pago de tributos como verdaderamente corresponde. Si bien no es lo más grave que nos puede pasar, no está correcto y bien visto que se clasifique mal, porque no se piensa de nosotros de la mejor de las maneras. Hay que ser muy profesionales, siempre les recomendé, tanto cuando los he visto a nivel personal como durante las clases de clasificación 1, que intenten, como yo le digo, tener un poco más de cultura a la hora de conocer qué tipos de productos son los que vamos a clasificar. Productos, hay un universo arancelario gigantesco y obviamente no todo el mundo sabe de todo, pero sí hay cosas que se van a presentar como sinónimos de algo que ustedes ya conocen,
o bien que se van a presentar con una descripción distinta a la que ustedes conocen como el producto en sí, que ya lo vamos a ver, y eso les genera dificultad por tal vez no tener el vocabulario correcto o amplio que hay que tener. Y aduana es una materia que a los despachantes nos obliga básicamente a conocer un poquito de cada cosa para saber de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque al momento de que yo soy despachante y un cliente me da un producto, normalmente no me lo va a explicar técnicamente. La persona sabe lo que compró y me sabe explicar qué es lo que compró, pero resulta ser que en el nomenclador hay especificaciones técnicas de eso que compró. Hay cosas que tienen medidas y que la posición arancelaria cambia de acuerdo a las medidas, como el caso de las cubiertas. Hay cosas que si tienen más componentes de una cosa que de otra cambia la posición, como en el caso de los productos químicos o los productos compuestos. Hay productos electrónicos que nosotros pensamos que la función más importante es una y la otra no, y resulta que es al revés. Nos vamos a encontrar con productos que van a venir incompletos, que posiblemente no presenten características de productos ya terminados. Nos vamos a encontrar con tal vez lo que se llaman bosquejos o bocetos de cosas que tienen una apreciación aparte, como ustedes bien ya lo conocen, de acuerdo a las reglas. O bien también nos vamos a encontrar con productos que vienen desarmados, o nos vamos a encontrar con partes de productos, pero que para aduana, de acuerdo a resoluciones clasificatorias, se consideran como productos completos y para nosotros no tiene nada que ver. Entonces todo esto genera que tengamos que conocer bien de qué producto estamos hablando y pedir especificaciones técnicas, o lo que bien se llaman data sheets, que son hojas de datos u hojas técnicas, donde me dice verdaderamente qué producto es, a qué tensión trabaja, que eso es algo también importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener que la persona que compra ese producto me dice, no, eso seguridad eléctrica nunca tramitamos, como suele pasar, y lo hablo por experiencia propia, o bien que luego de yo leer las especificaciones técnicas me encuentro con que ese producto efectivamente lleva, por ejemplo, entre otras cosas, seguridad eléctrica, cuando a mí me dijeron que no. Entonces eso es un problema si yo declaro en el María que no lleva seguridad eléctrica y resulta ser que por la posición arancelaria sí me la van a pedir, o es un producto que está equivocadamente clasificado. Entonces, para resumir esta pequeña introducción, mi recomendación es que lean, que se interioricen por los productos, que los razonen, que piensen, y vuelvo al mismo tema que les dije en lo que fue a mis alumnos de clasificación 2 del cuatrimestre pasado, y lo que les voy a decir a ustedes: sean curiosos, pregunten de qué se trata el producto, por más que sea una pregunta sencilla o hasta tonta y que nos pueda parecer demasiado obvia, pregúntenle a la persona que está comprando eso, el que contrata sus servicios como despachantes, qué es lo que está trayendo y que les mande información. Nunca clasifiquen algo por lo que a ustedes les parece que es, porque se van a equivocar. Entonces, lo que a mí me parece que es, generalmente dista mucho de lo que termina siendo o de lo que verdaderamente resulta siendo. Entonces, bien, dicho esto, lo que vamos a hacer es un repaso general en las próximas clases de lo que es clasificación arancelaria primer nivel, que como ustedes bien saben es la base para segundo nivel de esta materia. Entonces, mi recomendación es que en estos momentos consigan, busquen dentro de sus archivos y sus papeles lo que es el cuadernillo de clasificación arancelaria 1, porque lo que vamos a hacer es darle una leída a temas puntuales, que es lo que quiero que afiancen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es conceptualmente clasificar? ¿Cuál es el significado de la materia? Incluso van a volver a tener un PowerPoint de lo que fue clase 1 para que vean un resumen de lo que fue la asignatura. Vamos a ver también que figura en el cuadernillo algunas cuestiones prácticas. Yo después les voy a dejar dictados en esta clase diferentes productos para que ustedes después me digan si eso es un producto natural o que lo ubiquen de acuerdo a los criterios de clasificación. También vamos a volver a ver, además de los criterios de agrupamiento o clasificación, vamos a ver también lo que es el sistema armonizado, que como ustedes bien saben son los 6 primeros dígitos de una posición arancelaria, o bien PA. Si me escuchan decir PA, tanto en lo que es clases en línea como en las filmaciones, PA es el equivalente a posición arancelaria. Si yo digo a nivel NCM serán los 8 primeros dígitos, y si digo una posición a nivel SIM, estoy hablando de una posición o PA completa, que es la que tiene
los 8 dígitos hasta nomenclatura común del Mercosur, más los 3 dígitos y la letra del Sistema María, que también lo vamos a ver un poquito. Vamos a seguir con lo que es, mejor dicho, el repaso de la estructura del nomenclador, sobre el cual les voy a volver a dar recomendaciones de lectura. Vamos a volver a ver cómo está constituida una posición arancelaria y, por último, vamos a volver a repasar lo que son las reglas generales interpretativas y una nueva explicación de las mismas, porque es lo que vi que más les ha costado en los exámenes a la hora de interpretar y leer. Entonces, bien, como para comenzar con nuestro repaso, la introducción a la materia, ya con libro de clasificación 1 en mano, lo que vamos a ver que es conceptualmente clasificar arancelariamente una mercadería. Clasificar arancelariamente una mercadería es ubicar una mercadería en una serie de códigos numéricos que, como bien ustedes saben, se llaman posición arancelaria, y esto nos permite conocer el tratamiento tributario y el tratamiento normativo de ese producto. Entonces tenemos esa serie de códigos numéricos, dígitos, que son básicamente 11 números y una letra, que nos va a dar qué tratamiento tributario y qué tratamiento normativo tiene esto. ¿Para qué nos sirve? Esto es de gran utilidad para conocer, con respecto a lo que es el tratamiento tributario, cuál es la alícuota o porcentaje que paga esa mercadería, a saber de lo que es el derecho de importación o exportación, de lo que es la tasa estadística, y después si esa mercadería tributa una alícuota general o no de lo que es el impuesto al valor agregado, que ya nos trasladamos a lo que son la parte de tributos interiores, que son IVA, adicional de IVA, ganancias e ingresos brutos. Seguramente estos temas, si no lo vieron ya en importación 1, lo van a ver en lo que son las prácticas profesionales, y posiblemente yo también les deje digitalizado la primera hoja o foja de un despacho para que ustedes vean cuáles son los tributos o no, que lo busquen en el nomenclador arancelario y puedan analizar esa posición cómo está puesta. Entonces, volviendo al tema, clasificar arancelariamente una mercadería es asignarle una posición arancelaria, una serie de códigos numéricos llamado posición arancelaria, que me van a dar a conocer el tratamiento tributario y normativo. Tributario, como bien les acabo de decir, se refiere a lo que son las alícuotas a pagar para nacionalizar esa mercadería en el caso de una importación y para desnacionalizar esa mercadería en el caso de una exportación. Así como también el tratamiento normativo. Ustedes recordarán que el tratamiento normativo son las intervenciones de terceros organismos. Ustedes hicieron en su TPO, si mal no recuerdo, un trabajo de investigación sobre cuáles eran los terceros organismos que actuaban al momento de realizar un despacho, ya sea de importación o exportación. A saber cuáles son algunos de ellos, los más importantes y los más utilizados: SENASA, CEDRONAR, RENAR para lo que es armas, CEDRONAR para lo que es la parte de drogas peligrosas o líquidos peligrosos, lo que es SENASA, lo que es sanidad animal, o bien lo que es desinfección de las paletas de madera, que es lo que es SENASA madera, bien conocido por ustedes. También tenemos lo que es INAL, lo que es el INTI, seguridad eléctrica, cámara del juguete. Todas esas son intervenciones previas que lleva una mercadería al momento de ser importada o exportada. ¿Y qué me dice si eso lleva una intervención previa o no? Ni más ni menos que la correcta posición arancelaria. Puede pasar que si yo hago una incorrecta clasificación de la mercadería, me encuentre con que esa mercadería, además de estar mal clasificada y de tener yo las consecuencias que eso implica dentro de las inexactitudes, multas, sumarios o denuncias que puedo llegar a tener, eso me va a generar que posiblemente la mala clasificación haga que esa mercadería, si estuviese bien clasificada, llevaría, por ejemplo, tal vez, a darle un modo de ejemplo, no sé, se me ocurre seguridad eléctrica. ¿Qué quiere decir seguridad eléctrica? Que ese producto está apto para ser enchufado y utilizado en nuestro sistema eléctrico, que es a 220 y no a 110, como a lo mejor es en Estados Unidos o en Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo clasifico mal ese producto y supongamos que no saltó en el sistema que lleva seguridad eléctrica, más allá que corresponda o no, porque les quiero aclarar para aquellos que no están en el tema, que un producto lleva seguridad eléctrica cuando trabaja a más de 48 volts, suponiendo que no la lleve y yo clasifique mal,
¿qué problema voy a tener? Yo clasifiqué mal, no lleva seguridad eléctrica. Si hubiese clasificado bien, el sistema me hubiese dicho que posiblemente eso sí lleve, porque trabaja más de 48 volts, entonces esa mercadería se me transforma en mercadería prohibida, es decir, que no la puedo traer de ninguna manera, más allá de que pague lo que fuera, no la puedo ingresar a nuestro territorio aduanero. Por eso es muy importante la correcta clasificación. Normalmente los despachantes de aduanas tienen una persona especializada en clasificar y ustedes tienen que saber cómo colocar una mercadería en una única posición arancelaria, que esa es otra de las características de clasificar correctamente. Entonces, habiendo ya conocido qué es el tratamiento tributario y qué es el tratamiento normativo, eso me va a ser de utilidad para después saber qué alícuota tiene, si llevo o no algún tipo de intervención previa o requerimiento aduanero o extraaduanero que puede llegar a tener, o bien hasta incluso saber si esa mercadería es prohibida o no, o qué tipo de prohibición tienen, que es un tema que ustedes ya deben conocer de materias anteriores, como ser importación primer nivel. Entonces, estos códigos numéricos, como ustedes bien saben, están contenidos en un nomenclador. Les vuelvo a repetir, sí o sí consigan un nomenclador arancelario dentro de lo posible 2008, 2009 y en el peor de los casos 2007. Anteriores no, porque salvo aquellas mercaderías que normalmente no sufren modificaciones por ser mercaderías básicas, como los que son a lo mejor los animales vivos o algún tipo de producto alimenticio que es permanentemente utilizado, los nomencladores, las posiciones arancelarias se van actualizando permanentemente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos un adelanto tecnológico tan grande y tan importante que todos los días van saliendo productos nuevos, ¿sí? Entonces, la idea es que tengan un nomenclador el más nuevo posible. Ese nomenclador viene con un libro que son notas explicativas, que son accesorias al nomenclador, ¿sí? Que es un libro, se llaman anexos más que notas explicativas, que es el anexo donde tienen, de acuerdo a cada posición requerida, una nota aclaratoria que es de mucha utilidad en el momento de hacer el examen, porque la idea es que la aprendan a usar y que lean. Dicho esto, saben ya desde clasificación arancelaria primer nivel que dentro del nomenclador arancelario está contenido el universo de mercaderías. Toda mercadería que sea susceptible de ser importada o exportada, ¿sí?, tiene una posición arancelaria determinada y única dentro del nomenclador. Por eso es tan importante que ustedes sepan elegir cuál es la correcta. Entonces, volviendo, existe una única posición arancelaria para una única mercadería. A cada mercadería le corresponde una única posición arancelaria y una vez que yo ubico esa posición en el nomenclador, estoy en condiciones de obtener el tratamiento tributario y normativo de esa mercadería. Entonces, clasificar, ¿qué significa? El significado de clasificación arancelaria es, clasificar es codificar, ¿sí?, una serie de códigos o de dígitos, ¿sí?, que me dan el tratamiento mencionado anteriormente. ¿Qué es arancelario? Justamente un arancel es sinónimo de tributos. Entonces, clasificación arancelaria es codificar una mercadería para saber cuánto tengo que pagar para sacarla o entrarla a nuestro territorio aduanero y saber qué intervención previa pueda tener para que esa mercadería no se me transforme en prohibida. Entonces, una mercadería tiene una única posición, me da a conocer los tratamientos aplicables y que esto se traduce en requerimientos aduaneros, tributarios o extraaduaneros. Bien, entonces, ¿cuáles son las bases para una correcta clasificación arancelaria? Son 4. Primero, conocer el producto. Y acá vuelvo al tema de que si no, ustedes no conocen y no se dan idea mentalmente de qué van a clasificar, no van a poder ni empezar. Entonces, primero yo tengo que conocer el producto. ¿Qué es? ¿Qué estoy trayendo? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los nombres posibles que puedo tener? Como que se lo conoce hasta incluso comercialmente. Y acá hago un paréntesis. Lo que sea comercialmente no tiene nada que ver con lo que es un producto técnicamente. Un reloj o un radiorreloj no es un radiorreloj despertador, como se lo conoce. ¿Por qué? Porque un radiorreloj despertador normalmente yo lo utilizo para mirar la hora, para escuchar la radio, ¿sí?, y que me despierte es un accesorio. Y en el nomenclador no van a encontrar en ningún lado que diga radio, reloj, despertador. Sí, radio, reloj o reloj con radio, pero no despertador. Entonces, para clasificar, quítense cualquier apreciación subjetiva que tengan
porque no les va a servir y los va a demorar. Entonces, conocer el producto es el primer punto. Individualizar el producto a través de los 4 criterios que vamos a volver a repasar es el segundo, o la segunda base o el segundo pilar. El tercer pilar, y no menor, es muy importante, la marcha sistemática lógica. Si ustedes hacen correctamente una marcha sistemática lógica, no pueden equivocarse al momento de lograr la clasificación. Y como último punto, no menor, que es la tortura de la gran mayoría, son las reglas generales interpretativas. Dicho esto, damos por finalizada la clase número 1 de clasificación arancelaria 2 y estamos en breve dando la introducción para lo que es la segunda clase. Nos vemos en la próxima, muchas gracias y hasta luego.